Hola a todos, hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien. Un placer estar con todos ustedes acá con este webinar especial que preparamos para todos ustedes. Mi nombre es Daniel Orsuza, soy el director académico de Coaching Salta y me encuentro con Ángeles Vargas González, que también es parte fundamental de este equipo de Coaching Salta, es directora de investigaciones y se dedica a que permanentemente todos vayamos aprendiendo, todos vayamos avanzando. Te quiero comentarles a todos, en principio, que estamos muy agradecidos de que nos estén acompañando en este webinar y queremos darle la bienvenida para que tengamos en cuenta algunas cosas importantes para poder aprovechar al máximo este webinar, ¿no? La primera cosa que quiero pedirles es que si podemos mantener dentro de lo posible los micrófonos cerrados y en lo posible también poder prender las cámaras para que tenga el gusto de verlos, que podamos verles las caras y saber qué les va pasando. Entonces eso es importante para nosotros, así que muchas gracias por eso en lo posible. Y también queremos pedirle en lo posible poder eliminar las distracciones que podamos tener, de modo de que podamos aprovechar al máximo toda esta información que hemos preparado para ustedes. Para nosotros es muy importante que podamos aprovechar esta información porque para nosotros en nuestra vida personal, personal y laboral y en los diferentes ámbitos de nuestra vida, de pareja, en la parte económica, ha sido muy relevante porque nos ha permitido transformar gran parte de nuestra vida. Entonces, queremos compartir esa información, queremos compartir con ustedes esta información que para nosotros es muy valiosa, porque vamos a ver cómo es que las enfermedades se producen, ¿no? Hay un seguidor del Dr. Hammer, que es el Dr. Claude Sabat, que desde muy joven en su profesión se preguntó cómo es que se producía la enfermedad. Y en todas sus investigaciones en cuanto a la medicina no encontraba una respuesta clara de cómo es que se producían las enfermedades. Así que ahora vamos a poder, gracias a las investigaciones del Dr. Hammer y todos sus seguidores, poder tener una mayor comprensión de cómo es que se producen las enfermedades. Y esta mayor comprensión nos va a permitir dar una mayor gestión, una mayor capacidad de aprendizaje para evitar muchas veces en nuestra vida algunos síntomas que no queremos tener o a veces poder trabajar con algunos síntomas de nuestra vida que no se van. Así que esa es la invitación que te hacemos a que te quedes en todo el webinar con nosotros, porque además al final del webinar te vamos a estar dando dos regalos muy interesantes que te los va a estar comentando Ángeles. Uno es una información valiosa que vamos a estar mandando por PDF a quien lo quiera, y luego vamos a estar dando una sesión especial que ya les va a estar comentando Ángeles cómo es que la vamos a hacer. Así que en lo posible agradezco a todos los que están con cámaras prendidas para que los pueda ver y también que mantengamos los micrófonos cerrados para que podamos compartirle toda la investigación que venimos haciendo durante años, porque esto nos ha llevado muchos años de aprendizaje. Así que avanzamos. Vamos a contarte un poquito quiénes somos nosotros antes de poder comenzar con este webinar. Y lo primero que te vamos a comentar es que nosotros somos una institución de más de 22 años, fundada por el director Rubén Orsuza, que es mi padre, guía, mentor, y él fundó Coaching Salta con el deseo de que muchas personas avancen en su desarrollo personal. Hace 22 años no era el mundo que vivimos hoy, y había muchas cosas que eran mucho más rígidas. Y él se metió en el tema del desarrollo personal para que muchas personas puedan avanzar en su vida. Así que hace 22 años, ininterrumpidamente, que nos dedicamos a que las personas alcancen metas y resultados en su vida. Mi nombre es Daniel Orsuza, como les dije, yo soy Master Coach de la ACOP y de la Federación Internacional, y luego me especialicé en biodecodificación. Y tengo el gusto de trabajar con Ángeles Vargas González, que es biodecodificadora, es la biodecodificadora que yo conozco que tiene más competencia para poder realmente llegar a la raíz emocional que tiene cualquier síntoma. Yo fui haciendo diferentes formaciones de biodecodificación en mi trayectoria,
pero realmente siempre lo digo, gracias a Ángeles pude entender el real proceso por el cual una persona llega a poder decodificar un síntoma, y Ángeles también se especializa como coach ontológica profesional en la escuela nuestra de Coaching Salto. Este webinar está dirigido principalmente a todas las personas que tengan curiosidad en sí mismos, en su propio desarrollo personal, público en general, a coaches, a terapeutas y a los profesionales de la salud que desean tener una mirada más amplia de la forma en la que pueden acompañar a las personas en su salud. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a ver cómo se relacionan nuestras formas de pensar, de sentir y de hacer con un síntoma o enfermedad. Un pensamiento se convierte en una emoción, se relaciona con nuestra biología, ¿sí? Para nosotros es muy importante esto, porque todas nuestras maneras de pensar, de sentir y de hacer, aunque no lo sepamos, se vinculan de alguna forma con nuestra biología. No somos elementos separados, sino que se vinculan fuertemente. Esto es algo que ya lo venimos hace tiempo sabiendo en general, en un sentido común, se va generando un sentido común de que hay una relación estrecha entre nuestras formas de pensar, sentir y hacer y nuestra biología. Y gracias al Dr. Hammer encontramos cómo es que eso se da, cómo es que ese fenómeno ocurre, y esa es una de las cosas que vamos a compartirles en el webinar de hoy. Entonces, nos parece importante, quería simplemente compartir cómo fue que llegamos hasta acá, ¿sí? Es importante para nosotros compartir esto porque no es que es algo que hayamos empezado a hacer hace poco tiempo, sino que yo en lo particular me encontraba terminando mi facultad aproximadamente en el año 2003. Eran mis inicios laborales como licenciado en Administración de Empresas, y rápidamente me di cuenta, para mí, en ese momento tenía muchas personas a cargo rápidamente en mi formación, en mi carrera laboral, y me di cuenta que la gente es más importante que los números. Yo cuando estudiaba pensaba que los números era lo más importante, y después cuando me empecé a involucrar en el mundo empresarial me fui dando cuenta de que eso no era la problemática. Y me fui dando cuenta que la gente era lo que realmente importaba en las empresas y lo que hacía que las empresas existan. Todas las organizaciones humanas funcionan y sirven para las personas. Entonces, los conflictos reales no eran los números, sino era la gente. Por eso empecé a especializarme como coach. Y gracias a la conducción de mi padre, guía, como ya les comenté, me terminé certificando como coach ontológico profesional y me fui especializando luego como master coach. Gracias a la disciplina del coaching, logré un gran bienestar económico y en mi vida personal. Y a pesar de mis especialidades en ese proceso de aprendizaje, había algunas cosas que no podía resolver. Las cosas que no podía resolver hasta ese momento eran mi miedo al futuro. Tenía una sinusitis crónica desde que yo prácticamente tenía memoria, y tenía una serie de alergias que no sabía cómo resolverlas. Inclusive médicamente me habían dicho que iba a tener que convivir con estas alergias y con esta sinusitis como de forma permanente. A pesar de mis esfuerzos, no lograba resolver estos síntomas, pero no quise quedarme con ello, no quise quedarme con esta respuesta de que no tenía solución. Después de muchas búsquedas, avancé en muchos lugares y fui buscando, como toda persona que quiere seguir aprendiendo, empieza a querer aprender en distintos lugares, de distintos maestros, ¿no? Y fue así que logré llegar a la biodecodificación, y pude tener la suerte, como les dije, de conocer a Ángeles para que me pueda guiar en ese proceso de nuevos aprendizajes para mí. Aunque yo ya había recorrido muchos caminos de aprendizaje, esto me traía como nuevos caminos que para mí eran totalmente desconocidos. Y así fue que pude ir quizás a lo más profundo de mis emociones, a algunos lugares que no había todavía alcanzado. Y en ese momento, uno de los mayores aprendizajes es que no hay nada más apasionante. Una de las cosas que descubrí es que no hay nada más apasionante que descubrir de nosotros mismos. Y eso nos permite alcanzar nuevas y mejores maneras de vivir. Eso fue una de las cosas que más alivio trajo a mi vida, porque me permitió volverme dueño de mis emociones. Pude atravesar esos aprendizajes, y en ese momento como que pude hacer dueño de mis propias emociones, fue que pude dejar de tener esos síntomas en mi vida. O sea, de forma maravillosa, en el momento que menos lo pensé y después de
un tiempo de aprendizaje y de apoderarme de mis propias emociones y que mis emociones no me gobiernen a mí, en ese momento fue cuando pude resolver esos síntomas en mi vida, que fue una de las mayores satisfacciones que tuve, sobre todo particularmente con la sinusitis, que la había tenido desde toda la vida. Y para los que tienen sinusitis o tienen afecciones respiratorias, saben lo arduo, lo difícil que es convivir con eso todo el tiempo. Fue así que con toda mi experiencia en formación de personas desde el coaching, me especialicé junto con Ángeles en decodificación, y como algo totalmente nuevo a lo que ya existía como decodificación, agregamos a la decodificación los caminos de aprendizaje. O sea, cada síntoma tiene para nosotros un camino de aprendizaje. Y hemos trabajado mucho con Ángeles en desarrollar esos caminos de aprendizaje. O sea, gracias al coaching hemos como podido encontrar formas en las que las personas aprendan cosas para que puedan resolver esos síntomas. Entonces, increíblemente para mí empezamos a ver personas y a trabajar con personas y a trabajar con muchos síntomas, y increíblemente empecé a ver cosas que yo no esperaba ver, a pesar de que creía a veces en ello, era que se revertían los síntomas, como por ejemplo tenemos muchísimos casos de reversión de casos de celiaquía, reversiones de casos de astigmatismo, colesterol, artritis, alergias, tendinitis crónica y muchas otras más, ¿sí? Y es por eso que un día, luego de muchas horas de formación, de sesiones, de decodificación y aprendizajes, le dije a Ángeles, esto no puede quedar acá nada más, no puede quedar en que hagamos sesiones para la gente. Esto lo tenemos que llevar a la gente de una forma mucho más grande, mucho más profunda. Y fue así que empezamos a trabajar y a trabajar, y la verdad que trabajamos mucho, mucho y muy duro, y empezamos a construir lo que para nosotros es la mejor formación en biodecodificación, para que las personas tengan una información muy valiosa para transitar estos caminos de aprendizaje. Porque son caminos de aprendizaje no solamente para resolver un síntoma, sino son caminos de aprendizaje que nos permiten aprender de nosotros mismos. O sea, cuando hacemos un camino de aprendizaje a través de un síntoma, el beneficio no es solamente poder quizás eliminar ese síntoma de mi vida, sino una de las cosas que más importantes para nosotros es todos los aprendizajes que a nuestra vida nos trae ese camino de aprendizaje que nos regala un síntoma. Por eso dejamos de ver los síntomas como algo necesariamente negativo en nuestra vida, sino empezamos a ver que nos está mostrando algo, ¿sí? Así que así fue que con Ángeles llegamos o particularmente yo llegué a poder desarrollarme como Master Coach y como biodecodificador para transcurrir este camino. Y en la placa que les estoy compartiendo, elegí esa imagen porque es un camino de crecimiento que tiene un ciclo. Porque con Ángeles soñamos con que cada vez más y más personas puedan llegar no solamente a trabajar sus propios síntomas, sino que a facilitar a las personas a que trabajen sus propios síntomas. Y esto no es algo aislado, sino que trabajamos con muchos médicos, ¿sí? Tenemos un equipo de médicos propio, y tenemos médicos que se forman con nosotros, porque es nuestro sueño profundo es la integración de la disciplina médica con todo esto que emocionalmente y lingüísticamente todos podemos hacer para mejorar nuestra vida. Así que fue así que fuimos llegando a este lugar. Entonces, cuando llegamos acá y empezamos a trabajar muy fuerte con Ángeles para llevar esto a la gente de una forma muy profesional, fue que pudimos determinar nosotros le decimos nuestra antorcha. ¿Qué es una antorcha para nosotros? Es algo que nos ilumina, que nos va marcando como el camino hacia donde vamos, ¿no? Y estas son las creencias profundas por las cuales nosotros hacemos las cosas, ¿sí? Lo primero que nosotros creemos fuertemente acá en la escuela y con Ángeles es que el desarrollo personal es más importante que el solo desarrollo económico. Desde muy joven me fui dando cuenta que había muchas personas que tenían mucho dinero, pero a pesar de tener mucho dinero, la pasaban muy mal, y eso me sorprendía mucho. Tuve la suerte de estudiar en un grupo bastante de élite de Buenos Aires, y conocer muchas personas con alto poder económico, pero que en sus familias no había unas buenas relaciones, no había bienestar. Entonces yo desde ese momento empecé a decidir trabajar para que las personas tengan bienestar en su vida, y considero que el desarrollo económico es muy bueno, pero tiene que estar acompañado del desarrollo personal. Así que eso es lo primero en lo que creemos. Lo segundo que creemos es que aprender no es solamente incorporar información, porque yo puedo incorporar mucha información,
pero quizás eso no me cambie la vida. También es cambiar comportamientos. O sea, cuando yo voy a aprender, necesito cambiar comportamientos. No siempre alcanza con que yo tenga la información de cómo es algo. Necesito comprenderlo profundamente. Y esa comprensión se hace a través de cambios de comportamientos reales en mi vida. Muchas veces queremos explicar las cosas, pero explicarlas no hace que las cosas cambien, ¿sí? Hablar del cambio no genera cambio. El cambio ocurre cuando pongo el cuerpo en algo nuevo. Lo tercero que para nosotros es muy importante es que todo problema es la mejor oportunidad de crecimiento. Toda la vida nos han enseñado que tenemos que evitar los problemas, que no tenemos que asumir problemas y que tenemos que estar escapando de los problemas. Entonces la invitación que también queremos hacerles es a darnos cuenta que necesitamos aprender a atravesar los problemas. Un problema para nosotros es siempre, y un síntoma biológico o una enfermedad que a veces lo vemos como problema, es siempre la mejor oportunidad de crecimiento. Y si empiezan a trabajar sus síntomas, y esa es la invitación que también les hacemos, van a ver que de todo síntoma vamos a aprender cosas. El cuarto punto para nosotros muy importante es que nuestro objetivo personal es aumentar la calidad de vida de las personas. Nosotros no trabajamos por otra cosa que el objetivo de aumentar la calidad de la vida de las personas, porque como nosotros sentimos que hemos alcanzado un nivel de bienestar muy importante y estamos muy felices con eso, creemos y trabajamos y todos los días nos levantamos para que más y más personas puedan tener realmente bienestar. Y eso no se consigue solamente de la parte económica, que es muy importante, sino también de la parte personal. También creemos como quinto punto que desarrollarse en red es más seguro, más rápido y más divertido que permanecer solo. Una de las cosas que más nos cuesta es enfrentar nuestros miedos y aprender a vivir en red, aprender a vivir con los demás. Yo recuerdo que pensaba cuando era más joven, más chico, que yo podía hacer las cosas solo, que yo podía enfrentar los desafíos solo y trabajaba muchas veces para eso. Pero después me fui dando cuenta más y más y más hasta que una vez, en un momento tuve un fuerte quiebre en mi vida y dije, nunca más voy a hacer las cosas solo. Voy a aprender a hacer las cosas con los demás. Voy a tener grupos, voy a tener redes de apoyo, voy a tener redes de ayuda y además yo voy a ser una parte fundamental de esas redes. Y así lo hice y así trabajo hace muchos años y fue así como encontré quizás uno de los mayores beneficios, que es el placer de hacer con otros de forma segura y crecer mucho más rápido de lo que yo pensaba crecer. El sexto punto es que todo lo que hay en mi mundo y cómo lo vivo es mi propia creación. Somos unos convencidos de que cuando nosotros cambiamos nuestra forma de ver el mundo, cambia el mundo. Y todo lo que creamos, todo lo que existe en nuestra vida es producto de cómo nosotros pensamos, producto de cómo sentimos y como consecuencia de cómo hacemos las cosas. El séptimo punto es que pensamos fuertemente que en tu zona de desafío es donde empieza el éxito. No va a haber éxito si yo me sigo quedando en los lugares que ya conozco. Yo tengo que poder animarme a poner mi cuerpo fuera de los lugares donde ya conozco. Ese lugar para nosotros es el inicio del éxito, porque ese es el espacio en el que empiezo a aprender. No existe éxito sin aprendizaje. El octavo punto es que la mejor forma de trascender es hacer lo que nadie hizo. Porque si nadie lo hizo, es algo totalmente nuevo y eso implica coraje. Y eso es lo que la gente reconoce y muchas veces recuerda de las personas. Esas cosas nuevas y esas cosas que nadie hizo y quién fue el primero. Todos nos acordamos de quién fue el primero que hizo algo. El primero que pensó algo, el primero que se animó a hacer algo. Entonces eso es también parte de la trascendencia y para los seres humanos es muy importante trascender. Por último punto, en el 9, encontramos que la madurez es una conquista. Para nosotros, madurar no es un acto naturalmente que ocurre solo. No tenemos que confundir madurar con envejecer, porque cuando confundimos eso, no empezamos a madurar, que sino solamente envejecemos, ¿sí? Hemos encontrado en las sesiones con ángeles personas de alta edad con comportamientos muy infantiles, y ustedes seguramente lo pueden ver en sus vidas. Así que para nosotros madurar es una conquista porque es un trabajo que se consigue. ¿Sí? Yo tengo que elegir madurar, elegir tener comportamientos de adulto y no de niño. Y por último, ahora sí, el punto 10, que para nosotros lo cerramos a estas 10 creencias
de antorcha que tenemos, es que honrar y agradecer son las puertas de la abundancia. Para nosotros, nada puede existir sin honrar a la gente que nos dio la posibilidad de estar acá, sin honrar a las personas que fueron nuestros maestros, quienes fueron nuestros padres, y agradecer sobre todo a las personas que hicieron algo para que yo esté acá. Eso me permite, desde ese momento ya me puedo considerar abundante, porque cuando yo hago eso, todo es posible. Sin la honra y la gratitud, las cosas siempre se vuelven a veces más complicadas. Así que estos 10 puntos son las razones por las cuales estamos haciendo lo que hacemos con Ángeles, por lo que trabajamos tan fuerte, por lo que nos levantamos todos los días, y por eso lo llamamos nuestro fuego sagrado. Espero que les esté gustando hasta acá las cosas que vamos compartiendo, porque son las cosas que profundamente amamos. Así que ahora voy a darle el paso a Ángeles para que nos haga un ejercicio especial. Gracias, Dani. ¿Cómo están? Buenas tardes. Conmigo vamos a hacer un pequeño ejercicio de visualización y de imaginación, así que les voy a pedir que se pongan cómodos y que si quieren hacer algún comentario antes de este ejercicio, después de este ejercicio, utilicemos el chat como medio de comunicación y sigamos manteniendo los micrófonos, por favor, cerrados, así nos podemos escuchar. Entonces, este ejercicio de visualización y de imaginación requiere que nos pongamos un poquito cómodas, cómodos. Los invito a que, si es mejor para ustedes, que cierren los ojos. Les pido permiso para poder hacer este ejercicio y también les pido que confíen en mí porque yo los voy a guiar en este ejercicio de imaginación. Entonces, vamos a empezar a respirar, a ser consciente cómo el aire entra y sale por las fosas nasales. Vamos a registrar si ese aire es cálido, si es frío. Y mientras vamos respirando, vamos notando cómo nuestro cuerpo se relaja cada vez más. Y poco a poco nos vamos a ir imaginando que vamos apareciendo en medio de un paisaje. Es un paisaje a elección. No importa si es la playa, si es un bosque, si es en medio de las montañas. Es tu paisaje preferido. En ese paisaje estás ahora y poco a poco vas sintiendo cómo tu cuerpo va tomando conexión con la naturaleza. Va tomando contacto con el aire, con la temperatura del lugar, los sonidos. Y en este estado de conexión con lo natural, vas a ir explorando el paisaje. Y mientras vas explorando este paisaje, de repente te encontrás algo en el suelo. Es un cofre. Entra en tus manos y parece estar construido de un material muy valioso y lo vuelve muy delicado. Entonces vos lo vas a levantar con tus manos con mucho cuidado. Y como no das más de la curiosidad, lo vas a abrir. Y cuando lo abrís, te das cuenta que en este cofre no hay nada. Está vacío. Pero este vacío necesita ser llenado. Así que este vacío, este cofrecito, te invita a que te expreses. Te invita a que lo conviertas en tu confidente más leal. Y te sentís muy atraído, muy atraída a contarle algo. Algo que quizás es muy pesado cargar, algo que te preocupa, algo que te inquieta. Quizás le querés contar ese miedo irracional que no le has contado nunca a nadie. Te invito entonces a que le digas ese secreto pesado y que le puedas susurrar al cofre lo que sentís y que tanto te preocupa. Entonces le podés decir: querido cofre, hoy te quiero decir que siento tal cosa.
Hoy te quiero contar que esta es mi mayor preocupación y que esto me hace sentir miedo y quizás mucha tristeza. Y sentir esto por tanto tiempo hizo que mi cuerpo también lo sienta. Y lo cargué y lo llevé conmigo. Y quizás este peso se convirtió en un síntoma, en una enfermedad. Di ahora para tu interior. Ahora me doy cuenta que cargar con este pesar resiente mi cuerpo. Y recién cuando veo la emoción y la puedo expresar, es recién ahí que puedo liberarme y liberar también a mi cuerpo. Este cofrecito te escuchó sin juzgarte, te escuchó con amor y va a guardar tu secreto, porque te dio toda la atención que necesitabas. Este cofre guarda entonces tu información más valiosa. Te invito a que le agradezcas al cofre este momento de confidencialidad entre vos y vos. Suavemente, si querés, lo podés ir cerrando y lo devolvés al lugar donde lo encontraste. Te volvés a conectar con el paisaje, con la naturaleza, y te das cuenta cómo ahora tu cuerpo, tu mente y tus emociones están más livianos y en paz después de haber dejado esa pequeña carga. Volvemos a hacernos conscientes de la respiración, nos damos cuenta de la liviandad de nuestro cuerpo y poco a poco vamos volviendo, aquí y ahora. Así que a tu tiempo, solo a tu tiempo, te invito a que abras los ojos. Y si querés, podés usar el chat para poder compartir lo que sentiste. Yo lo que te quiero contar es que este estado de liviandad y de paz que sentiste después de haber expresado esa pequeña preocupación es algo que se vuelve una realidad porque con nosotros lo podés aprender. Podés aprender cómo está relacionado una enfermedad, un síntoma, con las emociones y nuestra manera de pensar y sentir. Entonces te quiero compartir algo muy, muy valioso, que es el testimonio de una coach, ¿sí? Que ella se formó con nosotros y que nosotros con Dani admiramos profundamente. Yo te lo voy a leer para que puedas compartir con nosotros su experiencia. Dice así: en mi experiencia, haber hecho el camino para transformarme como coach me mostró la hermosa posibilidad de ser dueña de mi vida y del espacio de creación de posibilidades para mí. Me corrió de mis creencias limitantes de edad, de género, del lugar de residencia y de pautas sociales, enseñándome la enorme distinción de poder crear el mundo que deseo para mí a través del lenguaje, de mis propias opiniones y reflexiones. Y cuando creía que eso era un mundo nuevo, llegó la biodecodificación, revelando que además existía la posibilidad de responsabilizarme de mis síntomas, ya que todo lo que elegía y decidía incluía un precio y un compromiso. La biodecodificación cambió mi paradigma anterior sobre la salud, mostrándome una nueva manera responsable de entender mi cuerpo y mi biología. Me mostró la forma de conectarme con mis emociones, amacándome en nuevas interpretaciones y creencias, alumbrando dolores y crecimientos, no desde la víctima, sino desde el querer que conlleva entender la vida como aquella que transcurre a través de mí. Entonces nosotros con Daniel te prometemos que si trabajamos juntos vas a lograr lo que ella logró, porque como ella vos vas a poder alumbrar tus dolores para sanarlos y conectarte con la vida. Nosotros hemos investigado con Dani estas 3 causas de las enfermedades, de los síntomas que te queremos contar para vos. Nosotros nos creemos suficientes para poder hacer esto
y sobre todo, como yo lo defino, nosotros somos totalmente inconformistas, somos incansables en el desarrollo humano porque siempre queremos aprender más, y no solamente eso, sino que lo queremos también compartir con vos, para que vos puedas experimentar esto también. Así que bueno, vamos por más. Vamos por más. Bueno, gracias Ángeles. Así que bueno, con estas promesas, con estas promesas que les hacemos, le damos las gracias por escucharnos esta introducción. Y ahora sí vamos a ir a poder investigar estas 3 razones ocultas por las cuales nos enfermamos. Esta es una investigación que tiene muchos años, ¿sí? Y para poder adentrarnos en estas 3 razones ocultas, vamos a ir tomando distintos elementos y los vamos a ir conectando de manera de que esto sea muy sencillo, porque las cosas no tienen por qué ser complicadas. Muchas veces tenemos la tendencia como a que si las cosas son complicadas parecen que son buenas, pero nosotros pensamos totalmente diferente, pensamos que las cosas tienen que ser sencillas, ¿sí? Y hemos buscado esa forma sencilla para poder compartirlas con ustedes. Entonces, para poder entender estas razones ocultas por las cuales nos enfermamos, lo primero que les vamos a contar y queremos como compartir con ustedes es algo muy simple y es el funcionamiento natural que tiene nuestra biología. Porque no podemos entender cómo esa biología cambia, o no podemos entender las razones por las cuales algo ocurre, si yo no entiendo el funcionamiento normal que las cosas tienen, ¿no? Y cuando hablamos de normal, nos referimos a todo lo que hace a la historia de funcionamiento de nuestra biología. Porque nuestro cuerpo, nuestra biología se fue formando durante millones de años, y no es solamente nuestra biología, sino la conformación de este planeta en el que nos encontramos. Porque este planeta en el que tenemos la suerte de vivir y desarrollarnos, que tiene millones de años, se fue conformando de alguna manera, y nosotros nos fuimos desarrollando en la medida que el planeta nos dio posibilidades, ¿sí? Por eso es tan interesante el estudio de la biología. Entonces, nosotros los seres humanos somos seres de ciclos, ¿sí? De la misma manera que la Tierra tiene ciclos, ¿sí? Por ejemplo, uno de los ciclos más importantes que tenemos nosotros en la vida es el ciclo del día y el ciclo de la noche. O sea, toda nuestra vida está ordenado en función del ciclo de día y de noche. Y toda nuestra biología se fue adaptando a lo largo de millones de años a esa situación, de día y de noche. Y decimos adaptando porque no era algo que nuestra biología podía modificar. No podía decir, necesito estar todo el tiempo de día o todo el tiempo de noche. No dependía de nosotros los seres humanos. Entonces nuestra biología se adaptó de una forma óptima a eso que el planeta le proponía, que eran ciertas horas de día y ciertas horas de noche. Entonces en esos procesos que se llaman simpaticotonía y vagotonía, el proceso de día, ¿sí? El proceso diurno, en ese proceso diurno existe un sistema de activación, ¿sí? Que empieza a aparecer aproximadamente entre las 4 y las 6 de la mañana, ¿no? En ese momento aparece en nuestro sistema nervioso, se activa lo que llamamos simpaticotonía. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertos órganos de nuestro cuerpo que empiezan a funcionar con más fuerza, ¿no? Primero se dilatan las pupilas, hay inhibición de la salivación, se relajan nuestros bronquios para que podamos acelerar nuestro pulso respiratorio y nuestro pulso cardíaco, se inhibe la actividad digestiva para que podamos salir, caminar, tener actividades. Aparece más glucosa en nuestro organismo, que es emitida por el hígado. Se emite mucha glucosa para que tengamos más energía en nuestra sangre para hacer las actividades que tenemos durante el día. Tenemos secreción de adrenalina, tenemos secreción de norepinefrina y tenemos una relajación de la vejiga y se contrae el recto. ¿Esto qué quiere decir? O sea, ¿por qué es importante entender esta parte? No hace falta que nos acordemos nada de esto de memoria, solamente hace falta que sepamos que durante el día existen ciertos órganos de nuestro cuerpo activos, ¿no? Esos órganos que se activan durante el día, ¿sí? Son todos los órganos que a mí me permiten llevar adelante las actividades, por ejemplo, en la prehistoria, de ir a cazar, de ir a buscar lo que tenía que buscar, ir a buscar el alimento.
y sobre todo de día también teníamos que protegernos, entonces teníamos que estar con una cierta alerta para poder enfrentar los desafíos que se enfrentaban en nuestro vivir. Hoy en día, el ir a cazar es ir a trabajar, el protegernos también seguimos sintiendo que nos tenemos que proteger, el transportarnos, tenemos que transportarnos de alguna manera. Aunque hayan cambiado los medios, los desafíos de la vida muchas veces se permanecen en nosotros. ¿Sí? Tenemos que seguir alimentándonos, seguimos teniendo que cuidar a nuestros hijos, criarlos, reproducirnos, ¿sí? Entonces, básicamente, el sistema simpático-tónico tiene por objetivo que yo me encuentre activo, alerta y en disponibilidad de enfrentar los desafíos de la vida. Luego, durante la noche, se activa otro sistema en nuestro cuerpo que se llama vagotonía, ¿sí? Se llama vagotonía o sistema parasimpático, pero uno de nuestros maestros, el doctor Hammer, se refería a él como vagotonía por el nervio vago. Así que nosotros, en honor y en respeto a los términos que el doctor Hammer usaba, seguimos manteniendo esa forma de decirle, ¿sí? Vagotonía. A partir de cuando cae el sol, entre las 7 y las 8 de la noche, se empiezan a activar otros órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? Y básicamente son como no es lo contrario, pero tiene un complemento con los órganos de la simpaticotonía, ¿sí? Se contrae la pupila, se estimula la salivación, cuando nos vamos a dormir se reduce el pulso cardíaco, se contraen los bronquios, se reduce también la cantidad de respiraciones que hacemos por minuto, hay actividad digestiva para que podamos digerir lo que durante el día comimos, ¿sí? Hay eliminación de toxinas, se contrae la vejiga y se relaja el recto. Entonces todo esto hace que la vagotonía sea prácticamente como una reparación del sistema simpático, ¿sí? Quiere decir que durante el día nuestro sistema simpático se activa y durante la noche nuestro sistema vagotónico hace que todo el desgaste que hubo en nuestro cuerpo se pueda reconstituir, ¿sí? Se empiezan a activar otros órganos para que yo esté en calma. Mientras de día estamos activos, de noche estamos en calma, ¿sí? Este es como el sistema normal que tiene nuestra biología. En este ciclo de 24 horas, que es el tiempo en que se da la rotación de nuestro planeta, entonces en esas 24 horas tenemos un tiempo de día, un tiempo de noche. Y en ese tiempo de día se activa a un cierto nivel nuestra simpaticotonía y a otro cierto nivel durante la noche la vagotonía. En este ritmo normal, cuando se mantiene en un equilibrio normal, se llama normotonía. Y eso hace que todos los seres humanos podamos estar en un equilibrio saludable, ¿sí? Esta normotonía, el mantenimiento de esta normotonía, da un equilibrio saludable a nuestra biología, ¿no? Entonces, si entendemos que este es el sistema normal por el cual estamos sanos, por el cual nos mantenemos equilibrados, entonces ahora sí podemos involucrarnos en decir, ¿cómo ocurre esto de que yo me pueda enfermar? O sea, ¿cómo hago para salir de este momento saludable? Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? En nuestra vida empieza a haber una serie de conflictos y desafíos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ciertos conflictos de padres a hijos, o cuando somos hijos tenemos conflictos con nuestros padres, o podemos tener conflictos de pareja, no saber cómo llevar adelante una relación, o en el trabajo tengo una demanda excesiva, tengo una demanda muy fuerte, tengo muchas horas de trabajo, tengo horario excesivo de trabajo, ¿sí? O quizás en mi trabajo puedo tener emociones aflictivas, ¿sí? O pueden aparecer en la vida familiar emociones aflictivas. Acá nosotros con Ángeles pensamos que pueden ser conflictos o desafíos. Un conflicto muchas veces no es elegido, sino que me ocurre, y otras veces me encuentro en una etapa como estresante debido a los desafíos que yo me pongo en mi vida. Si yo me pongo el desafío, por ejemplo, de salir a correr, no sé, 10 kilómetros, yo, por ejemplo, si hoy dijera voy a poner a correr 10 kilómetros, probablemente termine muy agotado y muy estresado, ¿sí? Y esa noche quede totalmente destruido. Entonces, puedo ser que yo me ponga mis desafíos que me estresen, otra vez puede ocurrir que tenga conflictos que no sean elegidos por mí, que también me pongan en esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en nuestra biología cuando tenemos conflictos y desafíos?
entramos en lo que llamamos una simpaticotonía permanente, ¿sí? Quiere decir que empezamos a tener mucho más tiempo de simpaticotonía permanente que de vagotonía. Cuando esto empieza a pasar en nuestra biología 1 día, 2 días, 3 días, 5 días, X cantidad de días, todo el sistema simpaticotónico empieza en una actividad muy fuerte y eso empieza a tener como muchas situaciones que necesitamos resolver en nuestra biología. Una de las cosas que empiezan a pasar, por ejemplo, es que empezamos a tener tipos de conversaciones en las cuales sentimos que no podemos resolver los problemas que tenemos, ¿no? Cuando no podemos resolver los problemas que tenemos, empieza una segunda situación, que es que solemos empezar a dormir poco, o empezamos a dormir menos, o no podemos dormir bien, o dormimos y no sentimos que hayamos descansado, porque es como que no podemos parar. Muchas veces tenemos un problema, ocurre una determinada situación en mi vida personal, laboral, de familia, y es como que toda la noche, aunque no quiera, me quedo despierto como pensando cómo solucionar el problema. Nuestro cerebro tiene esa actividad como automática de que cuando tiene un problema, siempre lo quiere solucionar. Entonces, cuando lo quiere solucionar, va a estar buscando constantemente la forma de hacerlo. Eso activa, eso hace que el sistema simpaticotónico esté constantemente activado y esto trae un desgaste permanente. Es como que yo, si tengo un auto, yo lo ando de día y a la noche el auto descansa y le hago el cambio de fluidos y si hace falta lo llevo al mecánico para que esté el auto bien, ¿sí? Pero si lo ando y lo ando y lo ando sin parar el auto, eso para el auto termina siendo conflictivo, estresante, ¿no? Esta simpaticotonía permanente es lo que nosotros llamamos estrés. Cuando estamos en estrés, usualmente desde la parte médica, aunque es muy complejo a veces de definir el estrés, pero esta es la forma más clara y sencilla de entender el estrés, se da por una cuestión puntual, como puede ser que mañana me quede sin trabajo, o por una cuestión crónica. Tengo tantos problemas, tengo tantas situaciones, que ya no sé cómo resolverlas y entro en un estrés crónico. Es como permanentemente estoy en estado de alerta, ¿sí? En la naturaleza, por ejemplo, cuando un animal es perseguido todo el tiempo por un predador y nunca puede descansar, empieza en un estrés crónico, ¿no? Muchas veces se le relaciona al cortisol, que es una hormona de las suprarrenales, que se genera para que, si yo voy a enfrentar a un predador, si hay un peligro enfrente mío, si hay una situación que tengo que poder resolver, lo que va a pasar es que voy a emitir noradrenalina, adrenalina, cortisol, para poder defenderme, ¿sí? Y eso está muy bien, o sea, eso es necesario, porque yo, si me enfrento a un desafío en la prehistoria, yo lo que tenía que hacer era, por ejemplo, enfrentar el desafío o huir del desafío, del conflicto. Y si yo tenía mi cuerpo lleno de hormonas para poder enfrentar ese desafío a ese predador que me quería comer, o yo podía huir de ese predador, todas esas hormonas se usaban en ese proceso de defenderme. El tema es que hoy en día, por ejemplo, tengo miedo de mi jefe, pero no puedo expresar lo que me pasa. No puedo correr, ni lo puedo enfrentar muchas veces. Entonces, todo eso está acumulado en mi cuerpo. Y eso va sumando el estrés. Qué bonito, Toro. Entonces, tenemos que identificar el estrés. El estrés es la causa principal que nos hace salir de la normotonía, de ese estado natural en el que nos encontramos saludables, ¿sí? Entonces, ¿qué es el estrés? ¿No? El estrés es la diferencia entre un determinado desafío o conflicto que yo tengo que resolver y mi creencia acerca de mis habilidades para enfrentarlo, ¿sí? O sea, cada vez que yo me encuentro estresado, precisamente la palabra estrés viene del stretching en inglés. Stretching es un estiramiento, ¿sí? Cuando yo me tengo que hacer un estiramiento, si yo tengo que alcanzar algo que está lejos, entonces yo estoy estresándome, estoy en stretching, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un desafío, por ejemplo, correr 10 kilómetros, como les decía hace un rato, y mi capacidad, yo creo que yo realmente en este estado que estoy hoy, yo puedo correr no más de 3 kilómetros, ¿no? Entonces, decir que voy a correr 10 kilómetros es un estrés,
porque yo no creo que lo pueda hacer. Y desde el mismo momento en que yo me pongo el desafío de correr 10 kilómetros, empiezo en un estado estresante. Hay estreses que son positivos para mi vida porque me dan crecimiento, y hay otros estreses que son negativos para mi vida, porque realmente no encuentro la manera de resolverlos, ¿sí? Muchas veces los desafíos son estreses que me hacen crecer en la vida, y los conflictos son estreses, o llamados médicamente distrés, que son estreses, estiramientos, que no favorecen mi vida. De todas maneras, cuando yo me encuentro ya en simpaticotonía permanente, es un estado no favorable para mi biología saludable, ¿sí? Si tuviéramos que definir como uno de los grandes conflictos que tenemos en nuestra vida, es que no sabemos, primero no sabemos qué es el estrés, porque nunca supimos ni nos enseñaron qué es el estrés, sino que es el desafío que se enfrenta entre algo que tengo que hacer y mis capacidades para hacerlo, ¿sí? Si yo no tengo las capacidades para enfrentar este desafío, entro en estrés. Y esto va a depender de cada persona. O sea, cada persona es particular y va a tener habilidades distintas, creencias distintas y desafíos distintos. Según el momento de la vida, yo voy a tener ciertos desafíos y ciertos no. Voy a tener ciertas creencias de la vida y de mis habilidades que en otros momentos pueden cambiar, ¿sí? Por eso es tan importante cultivar habilidades, porque eso va haciendo que yo tenga menos estrés, ¿sí? Una de las cosas que hace que yo tenga menos estrés es el cultivo de habilidades. Y la otra cosa que hace que yo tenga menos estrés es mi creencia acerca de mis propias capacidades. Ya lo vamos a ver en profundidad, pero quería que entremos en tema distinguiendo lo que es el estrés, ¿sí? Que es la causa principal por la que descubre, ahora sí, vamos a hablar del Dr. Hammer, porque hasta aquí la medicina tradicional esto nos lo podía ir mostrando de una u otra manera. Pero el gran descubrimiento del Dr. Hammer, ¿no?, que quizás muchos han escuchado hablar, es que él pudo conectar la forma en la cual nos enfermamos. ¿Sí? Él pudo darse cuenta por sus experiencias propias cómo fue que desde un pensamiento, desde una emoción, apareció un determinado síntoma en nuestra biología, ¿sí? Y él descubre estas tres causas por las cuales nos enfermamos. ¿Cuáles son las tres causas que le dan origen? Y como dije al principio, uno de los grandes seguidores y socios del Dr. Hammer, que era el Dr. Klaus Schwab, se preguntaba, ¿por qué nos enfermamos? Porque la medicina tradicional tiene altas capacidades para el tratamiento de la enfermedad. O sea, cuando hay un tejido afectado de alguna manera, la medicina tradicional lo puede abordar, sabe específicamente cuál es, tenemos un diagnóstico que nos dice cuál es la afección, y muchas veces hay tratamientos para esas afecciones que se producen. Pero ¿por qué a una persona se le desarrolla una diabetes? ¿Por qué a una persona se le desarrolla una hipertensión? ¿Por qué a una persona y a otra persona no se le produce? Y muchas veces ante las mismas condiciones, a una persona se le produce y a otra persona no se le produce ese síntoma, ¿sí? Porque hay personas que fuman mucho y nunca tienen cáncer, y hay personas que nunca fumaron y muchas veces pueden tener un cáncer de pulmón. Entonces, esas explicaciones son las que tenemos que entrar a ver, y es las que el Dr. Hammer, gracias a sus investigaciones, podemos llegar a entender. Esperamos que algún día el Dr. Hammer sea reconocido como uno de los grandes padres o los nuevos padres de la medicina o el bienestar. Entonces, lo primero que descubre Hammer e investiga Hammer es que el estrés, ¿no?, esto que les fui contando como estrés, que es esta diferencia entre mis capacidades y lo que yo tengo que poder hacer, o el desafío que tengo que enfrentar y resolver, este estrés en la naturaleza, ¿no?, porque el Dr. Klaus Schwab se dedicaba a muchas investigaciones de animales en la naturaleza, pudo descubrir cuáles eran las causas más frecuentes de muerte en la naturaleza. Nosotros hoy en día pensamos que las causas más frecuentes de muerte pueden ser, por ejemplo, las cardiovasculares, como pasa en la Argentina, una ACV, o los cánceres, o distintas afecciones, o también los accidentes, ¿no? Pero lo que se descubre es que en la naturaleza, en toda la naturaleza, y nosotros somos parte de esa naturaleza y de los miles de años de evolución, y toda esa información se encuentra adentro nuestro, en todas nuestras células guardadas en nuestro ADN, es que el estrés permanente, esa simpaticotonía permanente, lo que genera en las personas es agotamiento y distracción. Esas son las dos causas más
frecuentes por las cuales en la naturaleza un animal llega a ese punto por el estrés o puede morir, ¿sí? Porque un animal que se encuentra en la naturaleza agotado, termina siendo presa de otro animal. O un animal distraído en la naturaleza termina siendo presa de otro animal. Entonces, para la naturaleza, para nuestra biología, lo que nuestra biología no quiere, bajo ningún aspecto, es que nosotros entremos en agotamiento o en distracción. Porque si entramos en agotamiento o distracción, lo que termina pasando es que para nuestro cerebro vamos a morir. Entonces, eso es lo que nuestra biología, nuestro cerebro se va a encargar a cualquier precio de que nos pase. Entonces, ese estrés siempre para nuestra biología es negativo, ¿sí? Todos los estreses que me llevan a estas situaciones son las cuales nuestra biología no quiere aceptar. Y va a buscar la forma de ayudarnos para que no estemos estresados, ¿no? Y acá, ahora sí vamos a poder llegar a comprender el gran descubrimiento del Dr. Hammer, ¿no? El Dr. Hammer se da cuenta de que para que esto ocurra, para que entremos en este estrés, para que podamos llegar a este estado de agotamiento o distracción, existen 3 causas fundamentales y que tienen que darse usualmente de forma conjunta, ¿sí? Estos 3 elementos, estas 3 razones, se dan de forma conjunta, y cuando eso ocurre, luego de ese episodio con estas 3 características que descubre el Dr. Hammer, es que aparecen las enfermedades, ¿sí? ¿Cuál es la primera? La primera es que este episodio, o sea, el episodio estresante, un episodio estresante, para que sea estresante usualmente tiene que ser inesperado. O sea, no existe una situación que sea demasiado estresante que yo ya sepa que viene. O sea, si yo ya sé que viene, ya estoy estresado de antes. Entonces, usualmente los episodios que nos ponen en un estrés muy grande, nos ponen en ese estrés permanente, esta situación tiene que ser primeramente de forma inesperada. Después el Dr. Hammer también se da cuenta que para que este episodio sea estresante para nuestra biología, tiene que ser agudo, ¿no? Él hace referencia a la palabra agudo como que sea muy fuerte. No quiere decir que muchas veces que hasta, aunque no lo pensemos, nuestra biología interpreta que nos pone en peligro de muerte. Esta situación que está pasando nos puede llevar a un peligro de morir. Por eso es que dice el Dr. Hammer que todo lo que hacemos es por supervivencia, ¿sí? Toda la búsqueda de nuestra biología es que siempre estemos vivos. Entonces, un episodio estresante, de forma inesperada y de forma aguda, son todas causas que nos llevan a tener ese alto estrés. Y por último, y quizás para nosotros con Ángeles nos hemos dedicado mucho a investigar todo esto, es que esta causa, la tercera, es una de las más importantes que hace a que un determinado episodio que nos pone en estrés termine generando una enfermedad. Ahora les explico por qué. Cuando nuestra biología vive este episodio estresante, se llena de hormonas que están preparadas para defenderse de un predador, para huir de un predador, para resolver una situación estresante. Nos llenamos de energías, nuestro cuerpo se llena de glucosa, se activan un montón de funciones de huida, de pelea, se llena de cortisol, nos llenamos de adrenalina, estamos totalmente preparados para defendernos, o para huir, o para enfrentar ese desafío. Cuando estamos listos para eso, imagínense que nuestro cuerpo está lleno de hormonas listas para defenderse, ¿y qué pasa? No hacemos nada, ¿sí? Y esto es muchas veces lo que hacemos los seres humanos, ¿sí? Vivimos muchas veces todos estos episodios estresantes en aislamiento, ¿sí? Aislamiento para nosotros es la palabra que usa el Dr. Hammer, ¿no? El aislamiento son todas esas situaciones en las cuales contamos a las demás personas lo que nos pasa, ¿sí? Ese episodio estresante que tuvimos. Por ejemplo, si hoy me peleé con mi jefe, o hoy me robaron el celular, o quizás hoy me chocaron el auto, o tengo un problema en el trabajo, sí, ando con un tema que no puedo resolver. Muchas veces hablamos de la situación que nos estresa, pero lo que nunca hacemos es contar lo que sentimos con eso que nos pasó, o con eso que nos está pasando, ¿sí?
Porque en nuestra cultura hay mucha situación que es como vos tenés que resolverlo solo. Hay una gran cultura de vos tenés que resolverlo solo. Entonces, si no podemos expresar lo que sentimos, todo eso queda guardado como hormonas, como energía, como glucosa, como una respuesta en nuestra biología que no se puede manifestar en la acción. Cuando toda esa situación no se puede expresar hacia afuera, se tiene que expresar hacia adentro de nuestro cuerpo de alguna manera. ¿Sí? Se expresa de alguna manera, ya vamos a ver cómo es que eso se termina expresando, pero para nosotros esa situación es uno de los grandes aprendizajes que hicimos con Ángeles, es aprender no solamente a hablar de lo que me pasa, sino a poder expresar lo que siento con lo que me pasa, ¿no? Hay un ejemplo que siempre pone Ángeles que es, sí, yo conté que me robaron el celular, pero nunca conté todo el miedo que sentí, todo lo peligroso que sentí que tuve miedo de que me tocara, tuve miedo de que me agrediera, tuve miedo de que me golpeara, tuve miedo de poder morir en esa situación, y toda la tristeza que, por ejemplo, eso me generó. Nunca hablamos de lo que sentimos, porque también en nuestra cultura hay bastante situación de que no hay que hablar de lo que uno siente porque es débil. No hay que hablar de lo que uno siente porque como que se muestra vulnerable y eso está mal. Como que habría que ser fuerte todo el tiempo, ¿sí? Pero si nosotros no salimos de ese aislamiento de las cosas que sentimos, todo lo que no decimos se termina expresando e imprimiendo en nuestra propia biología. ¿Te gustaría decir algo del aislamiento, Ángeles? Sí, que hay otra de lo que nosotros fuimos estudiando, investigando acerca del aislamiento, es que se da de manera voluntaria, ¿no? Pero no voluntaria porque yo lo sepa, sino podríamos decir de voluntaria inconsciente, que es cuando nosotros decimos, bueno, no voy a hablar de mis emociones, porque si yo hablo después me puedo arrepentir, ¿no? Eso lo hemos encontrado, por ejemplo, en adolescentes, en algunos niños, que por ahí guardan su emoción en aislamiento porque tienen miedo de hablar y una vez que hablen poder provocar como ruptura de relaciones, ¿no? Bueno, también esto lo hemos encontrado en los adultos. Otras cuestiones por lo que se da del aislamiento es porque le tenemos muchísimo miedo a los juicios de los demás, a las opiniones, y un poco lo que vos decías, Dani, de que si yo hablo puedo parecer débil, puedo parecer frágil, o se pueden aprovechar de mi vulnerabilidad, no quisiera eso. Entonces, es otro de los mecanismos que utilizamos para no comunicar las emociones. Entonces tenemos como culpas, arrepentimientos, miedo a las opiniones, y hay algo que Dani se pregunta de manera recurrente con eso, cómo muchas veces entre hombres y mujeres somos las mujeres las que estamos incluso un poquito más habituadas a hablar de lo que sentimos, y los hombres como que les falta, no sé, el contexto, la costumbre, No estamos habilitados. como que no están habilitados para poder hablar de lo que sienten. En cambio, es muy común que las mujeres nos juntemos a tomar mate, cafecito, el té, y podamos como expresarnos, hacer catarsis, y eso como eventualmente en los hombres no sucede, ellos hacen más como una descarga física más que una descarga emocional. Entonces vemos que eso también favorece el aislamiento, que es una de estas tres causas que estamos viendo y que quizás es donde más posibilidades de aprendizaje tenemos acerca de nuestra expresión. Sí, total. El punto para nosotros del aislamiento también es que en todas nuestras investigaciones, una de las cosas que más nos llamó la atención es que cuando investigábamos en personas y en nosotros mismos, en sesiones y sesiones, era que una persona te empieza a contar lo que le pasó, pero cuando tiene permiso, se siente seguro, se siente contenido y empieza a poder expresar lo que sintió, esa emoción siempre es mucho más fuerte de la que uno se imagina que tiene. O sea, la propia persona piensa que esto no le está afectando, pero cuando lo empieza a contar, esa emoción a veces empieza a salir, y si le damos permiso para que esa expresión se manifieste, para que lo podamos hacer, para que podamos llorar quizás como necesitamos llorar, o enojarnos como realmente sentimos ese enojo, entonces nos podemos dar cuenta, la persona se da cuenta de que esa emoción era mucho más fuerte de lo que se imaginaba. Esa fue una de las cosas que más nos llamó la atención, darnos cuenta que nuestras emociones terminan siendo mucho más fuertes de lo que nosotros nos imaginamos.
Entonces imaginen lo que esa emoción produce internamente en nuestra biología si nosotros no la expresamos hacia afuera, ¿sí? Gracias, Ángeles. Bueno, entonces, ante estas tres situaciones, ante Hammer darse cuenta de estas tres razones por las cuales, cuando se dan conjuntamente, aparece un síntoma biológico, una enfermedad, entonces es que empieza a descubrir lo siguiente, ¿sí? Lo que él llama una triada biológica. Esta triada biológica es la triada entre la mente, el cerebro y un órgano, ¿sí? Hammer se descubre, y no es que lo descubre porque le parece a él, sino que tiene más de 40.000 casos documentados. Él era un doctor, era oncólogo que murió en el 2017, fallece él después de grandes estudios, y deja 40.000 casos documentados, en los cuales se encuentra en la totalidad de los casos que investiga, ¿sí? Y a mí me sorprendió cuando empecé a decodificar, siempre me sorprendió lo mismo, que yo pensé que no siempre iba a encontrar la historia, pero siempre, siempre, en el 100% de los casos encontré siempre esta situación, ¿no? Que para que nosotros nos enfermemos, esta triada biológica siempre funciona de la misma manera, ¿sí? La mente es nuestra capacidad de pensar y de entender las cosas. Es distinto al cerebro, que es un órgano. El cerebro es simplemente el órgano que es el sistema nervioso central, que maneja a través de distintas formas nuestra biología, y un determinado órgano que cumple una función, ¿sí? Entonces, cuando yo pienso algo de alguna forma, o sea, cuando yo pienso X situación, ya les voy a dar algunos ejemplos, cuando yo pienso algo, se activa una determinada parte de mi cerebro, no se activa cualquier parte de mi cerebro. Entonces, ante determinado grupo de pensamientos, se activa cierta parte de mi cerebro, ¿sí? De hecho, hay grandes estudios con monjes budistas, ¿sí? Y con tomografías computadas en las cuales se puede ver que cuando los monjes meditan de cierta manera, se activan ciertas partes del cerebro de forma increíble, ¿sí? Entonces, cada parte de nuestro cerebro se activa ante determinadas formas de pensar. Y eso tiene una relación directa con un determinado órgano, ¿no? Esto lo descubre Hammer en los 40.000 casos, porque cada vez que llegaba un paciente con una determinada enfermedad, lo mandaba a hacer una tomografía axial computada. Y en esa tomografía axial computada encontraba lo que hoy en día se llama un foco de Hammer, que es un determinado edema en la parte del cerebro que maneja ese órgano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esta triada biológica? ¿Sí? Esta triada biológica funciona permanentemente junta. Hay un alineamiento entre el funcionamiento de mi mente, de mi cerebro y un determinado órgano, ¿no? ¿Y cómo se va a manifestar esa triada biológica? Se va a manifestar por una lectura del ambiente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En ese ambiente, ¿hay desafíos, hay conflictos, hay estreses? No. Si no hay ningún conflicto, ningún estrés, ninguna situación que haya que resolver, no hacemos nada, seguimos igual, seguimos en lo que llamamos la normotonía. Pero si en el ambiente, esta triada biológica a través del cerebro lee que hay conflictos, desafíos, que el ambiente es estresante porque nosotros no podemos resolver algo, esta triada biológica se va a adaptar a ese determinado ambiente, usualmente a través de un síntoma biológico, ¿sí? Entonces, para entender esto, con Ángeles tuvimos que seguir investigando algunas cosas para comprender algunas cosas, ¿sí? Necesitamos comprender cuál es la diferencia entre idealismo y materialismo. ¿Qué es esto? Por ahí a algunos les llama la atención. En nuestra vida, en nuestra cultura, aproximadamente hace unos 300 años, ¿no? Todo en nuestra vida, todo en nuestra cultura se maneja por el materialismo. ¿Qué quiere decir materialismo? Materialismo es la idea filosófica, ¿no?, que vive inconscientemente en nosotros, en muchos. Por suerte cada vez no es la mayoría, sino que va cambiando, pero todavía sigue siendo la mayoría del planeta que piensa de forma materialista. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la materia solamente influye sobre la materia, ¿sí? O sea, todo lo que existe es material y es concreto, ¿sí? De hecho, primero tiene que existir materia, algo concreto, para que después aparezca una idea, ¿sí? La idea
no aparece como posteriormente a que exista la materia, ¿no? En cambio, otra corriente filosófica que se llama idealismo, que planteaban algo diferente a esta idea materialista en que todo es material, ¿sí? Los idealistas, ¿no?, lo que planteaban hace muchos años atrás era que primero existían las ideas, primero existía nuestra manera de pensar, primero existía lo inmaterial, y después que existía lo inmaterial, eso inmaterial se podía volver concreto. O sea, primero existen las ideas, después existe el mundo concreto, ¿no? Vamos a ver un ejemplo súper sencillo de esto, ¿no? Un ejemplo súper sencillo es que yo primero sueño con la empresa que quiero tener y después aparece en el mundo concreto. Primero yo me imagino la casa que quiero construir y después esa idea la vuelvo concreta, ¿sí? Muchas veces puede pasar también de una forma material. O sea, primero hay algo material y a partir de eso material yo me puedo imaginar cosas, ¿sí? Pero lo que es importante ver es que acá estas ideas no son excluyentes, ¿no? Pero ¿qué es lo importante para nosotros? Lo importante para nosotros es empezar a abrirnos a la idea de que una idea, de que un pensamiento, de que esa forma que yo tengo de pensar puede influir fuertemente en mi biología, ¿sí? Porque esta es la idea que tradicionalmente no se acepta, ¿no? ¿Cómo puede ser que si yo pienso algo, tenga una enfermedad? ¿O cómo puede ser que si yo pienso algo, también me pueda curar? Esta es la idea que por ahí muchas veces es cuestionada desde algunos ámbitos más científicos, ¿sí? Porque es bastante complejo de probar desde el famoso método científico, ¿no? Pero esta es la idea a la que tenemos que abrirnos, a la idea que tenemos que empezar a cultivar en nosotros, de que, ¿por qué no puede pasar de que una idea puede influenciar en mi biología? Porque esa idea es la que muchas veces me estresa, pero la misma idea es la que también me puede curar o me puede dar bienestar. O sea, una persona tiene bienestar a partir de las cosas que piensa y cree y con las cuales se emociona. Entonces, este punto para nosotros con Ángeles es súper importante, porque necesitamos darnos permiso para por lo menos abrir el espacio de posibilidades para que pueda entender de que mi manera de pensar influye en mi biología, ¿no? Esa es la idea que se encontró durante muchos años como bloqueada, ¿sí? Como no puede ser que un pensamiento se materialice en un síntoma. Pero si nos abrimos a la idea de que las ideas pueden influir sobre la materia, entonces también nos podemos abrir a la idea de que una forma de pensar, una determinada forma estresante de pensar, va a afectar a una determinada parte de mi cerebro y a un determinado órgano, ¿no? Entonces, para eso vamos a mostrarles un ejemplo, ¿sí? ¿Te parece, Ángeles? Vamos a ver un ejemplo. Sí, totalmente. Vamos con los ejemplos, ¿sí? Vamos con los ejemplos. El que quiera, si quiere ir comentando alguna cosa, la va poniendo en el chat, ¿sí? Y después la podemos ir viendo. Entonces, este funcionamiento es un funcionamiento cerebral, ¿sí? Cerebral y biológico. ¿Qué quiere decir? Para nuestro cerebro, ¿sí? Para nuestra biología, lo que nosotros nos imaginamos, ¿sí? Quiere decir que todo lo que es real, por ejemplo, si algo ocurre en el mundo de forma real, o sea, hay un fenómeno real en el mundo, para nuestro cerebro es igual a lo imaginario y igual a lo simbólico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer el ejemplo para poder explicarlo más sencillo. Todos, alguna vez en su vida, seguramente que por alguna situación en su vida, recuerden alguna vez en que cortaron un limón y por alguna razón lo mordieron. Ese es el episodio real, ¿sí? Y seguramente cuando mordieron ese limón, hubo un montón de glándulas que empezaron a generar saliva para que poder disolver todos los ácidos del limón para poder digerirlos, ¿sí? Entonces, acá tenemos un caso real, yo mordiendo un limón, ¿sí? Ahora les voy a pedir que todos me acompañen en lo siguiente. Les voy a pedir a todos que me acompañen en este ejercicio imaginario, ¿sí? Todos vamos a imaginarnos que cortamos un limón y tenemos una rodaja de limón en la mano. Y ahora van a mirar ese limón, todo así amarillo, con mucha pulpa, lo imaginamos como muy jugoso, ¿no? Y ahora nos vamos imaginando que lentamente lo vamos acercando a nuestra boca, vamos abriendo la boca, ¿sí? Vamos llevando la mano hacia la boca,
y ahora lo mordemos al limón. Entonces, seguramente lo que a la mayoría le debe haber pasado, quizás a todos, quizás no a todos, pero a la mayoría lo que ha pasado es que por un fenómeno imaginario, y además que somos conscientes de que ese fenómeno es imaginario, nuestra biología reacciona. ¿Qué quiere decir? Que por eso decimos que lo real es igual a lo imaginario para nuestro cerebro. Nosotros nos estamos imaginando que vamos a comer un limón y entonces nuestro cuerpo reacciona con saliva como si fuéramos a comer ese limón. Entonces ahora imagínense cualquier episodio de nuestra vida, ¿no? Cualquier episodio real, si yo salgo a la calle, por ejemplo, y me encuentro con, o sea, me quieren asaltar, ese es un episodio real, al cual yo voy a tener miedo, puedo reaccionar con enojo, puedo reaccionar con ira, puedo reaccionar con tristeza, puedo largarme a llorar, me pueden pasar un montón de cosas. Pero yo estoy mirando las noticias por mi televisor, ¿no es cierto? Y me empiezo a imaginar cosas negativas, ¿sí? Me empiezo a imaginar que, uy, ¿qué pasa si salgo? Uy, ¿qué le pasará a mis hijos si andan por la calle? Uy, ¿qué pasará a mi marido que vuelve de noche? Uy, ¿qué pasará con mis padres si salen? Uy, esto está muy peligroso. Empezamos a imaginarnos y imaginarnos cosas, ¿no? Esta situación es exactamente igual a la del limón. Imagínense si todo el tiempo me estoy imaginando episodios peligrosos. Si todo el tiempo estoy imaginándome episodios peligrosos, mi cuerpo va a reaccionar también de alguna manera, ¿sí? De la misma manera que si yo me imagino que voy a morder un limón y mi cuerpo reacciona con saliva, de la misma manera va a reaccionar mi biología ante situaciones imaginarias, ¿sí? Y esto es también otra cosa a la que necesitamos empezar. Es un gran espacio de aprendizaje, porque yo soy dueño de mis pensamientos. Si yo soy dueño de mis pensamientos, entonces yo soy el que decide con qué ideas quiere vivir, con qué imaginaciones quiere vivir. Si quiere empezar a vivir con historias de drama o historias trágicas, o quiere alimentar su biología con historias más agradables, más felices, de más éxito, de abundancia, de crecimiento, de prosperidad. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta este fenómeno de la biología para entender cómo funcionan las enfermedades, porque cada vez que nosotros imaginamos situaciones, para nuestra biología es como si estuvieran ocurriendo. No existe diferencia para nuestra biología. Para nuestra biología lo real es igual a lo imaginario y a lo simbólico. Lo simbólico es un poquito más complicado, pero se parece mucho a la imaginación, ¿sí? Así que, viendo esto, vamos ahora a avanzar así con algunas decodificaciones de enfermedades para que podamos entender profundamente cómo es que estas tres causas nos terminan enfermando, ¿sí? Entonces queremos contarles con ángeles qué es una lógica biológica, ¿sí? Una lógica biológica, ¿no?, es la forma de expresar la relación que existe entre una determinada manera de pensar, sentir y hacer las cosas con un determinado tejido de nuestro cuerpo, ¿sí? O sea que la lógica biológica es la lógica con la que nuestra biología piensa, por decirlo así, piensa o toma decisiones para reaccionar de una manera o de otra. Por eso decimos que es la forma en la que toma decisiones, ¿sí? Vamos a ver ejemplos. ¿Te parece, Ángeles? Vamos con algunos ejemplos. Vamos a ver la decodificación de los resfríos. Vamos a empezar con algo más bien sencillo, ¿sí? El resfrío ocurre de la siguiente manera, ¿no? Yo lo que voy a contar son las decodificaciones más frecuentes y más comunes. De cada síntoma puede haber varios tipos de conflictos emocionales y decodificaciones, pero yo voy a contar las más frecuentes, las más comunes, ¿sí? Puede haber otras, ¿sí? Y por supuesto de persona a persona esto cambia porque cada persona es individual y única. Entonces, estas son como pistas que hemos encontrado con frecuencia y que en los diccionarios de decodificación se encuentran con frecuencia, ¿sí? Entonces, cuando una persona tiene un resfrío, ¿no?, generalmente lo que vamos a observar en esa persona es miedo, ¿sí? Miedo a un agente peligroso que puede ingresar en mi territorio, ¿sí? Esa es la forma como técnica de decirlo. Cuando yo veo que
puedo ser agredido, o sea, no estoy siendo agredido, ni hay un invasor en mi territorio, pero cuando hay alguien que pueda invadirme, cuando tengo un miedo a un agente peligroso, la primera respuesta de la biología ante esa emoción de miedo, ¿sí?, es querer que ingrese más oxígeno en mi cuerpo. ¿Por qué me va a querer ayudar mi cuerpo ingresando más oxígeno? Porque yo necesito más oxígeno, tener mi cuerpo bien oxigenado como la primera respuesta para poder enfrentar a alguien o para poder correr y huir. Entonces, esa es la primera reacción que tiene mi cuerpo ante los miedos o ante este tipo de miedo. Querer ingresar más oxígeno en mi cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es la forma de ingresar más oxígeno en mi cuerpo? No solamente respirar, sino que yo pueda ingresar por mis fosas nasales mayor cantidad de aire, ¿no? ¿Cómo hace eso mi cuerpo? Ulcerando la piel interior de mis conductos respiratorios. Ulcerar quiere decir como disminuir la piel, o sea, como que va comiendo la piel interior, de alguna forma, se llama la íntima, ¿sí? Y entonces si el conducto es más grande, porque yo le saco un poco de piel, eso hace que ingrese más oxígeno en mi biología. Ahora, cuando ya pasó el peligro, cuando ya terminó el conflicto, esas vías respiratorias que me ayudaron a respirar más, a ingresar más oxígeno en mi cuerpo, se tienen que reparar. ¿Y cómo hago para reparar esas vías respiratorias? Con mucosidad, ¿sí? La mucosidad es la respuesta de reparación que tiene mi biología cuando yo ya terminé ese conflicto de miedo que tenía por algún invasor en mi territorio, ¿sí? Cuando yo tengo miedo, de alguna manera, a que alguien me pueda agredir, ¿sí? Entonces la palabra clave de los resfríos es la palabra miedo. Ahora vamos a ir, por ejemplo, a otro ejemplo más, que es la bronquitis, ¿sí? La bronquitis nosotros la relacionamos, es como un segundo nivel de resfrío, o sea, un primer nivel de estrés se va a relacionar con el miedo, pero un segundo nivel de esa misma situación conflictiva se va a relacionar con el enojo y la discusión, ¿sí? De hecho, bronquitis, si lo relacionamos como sus palabras lo dicen, bronquitis viene de bronca, ya es una bronca, ya es un enojo, ya estoy más enojado. ¿Con quién estoy enojado? Con alguien en mi territorio. Estoy enojado, pero no se lo puedo decir, ¿sí? Este es el aislamiento del que le hablábamos con Ángeles, ¿sí? Cuando yo tengo una situación de enojo no expresado con alguien en mi territorio, vivimos la situación anterior, pero con mucha más intensidad. O sea, yo estoy enojado ya con mi pareja, pero tengo mucho miedo a discutir con esa persona. Y si tengo mucho miedo a discutir con esa persona, voy a después reparar con una bronquitis, ¿sí? Ese es como el segundo nivel de estrés en el cual podemos entrar después de un resfrío, ¿sí? Vamos a ver otra decodificación bien interesante. Vamos a ver la decodificación de la hipertensión. Por ejemplo, acá la palabra hipertensión, ¿no? El síntoma de la hipertensión, que es muy común, muy frecuente, tiene que ver con la palabra control, ¿sí? Vamos a ver personas, las personas que sufren de hipertensión, usualmente tienen una vivencia emocional que es la búsqueda permanente y estresante, porque no lo pueden conseguir, de controlar que las personas, de lograr que las personas muchas veces hagan lo que ellos quieren, ¿sí? Entonces, esa búsqueda de control, porque son personas que suelen tener mucho miedo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo mi biología me ayuda cuando yo tengo mucho miedo de no poder controlar las cosas? ¿Sí? La respuesta automática es aumentar mi presión arterial, porque lo que hace aumentando la presión arterial es que la sangre llegue a todos los lugares de mi cuerpo con mayor eficiencia, ¿sí? Si yo tengo hipertensión, que es la presión alta, hace que bombee mucho más, que tenga las arterias mucho más cerradas, y eso hace que la sangre oxigenada llegue a distintos lugares más lejanos de mi cuerpo. Entonces, cuando una persona quiere controlar mucho, lo que termina haciendo es buscando que la sangre llegue a todos lados. Es como la forma natural que tiene mi cuerpo de ayudarme, ¿sí? Entonces, ante una situación de hipertensión, lo que vamos a tener que buscar es qué es lo que estoy queriendo yo controlar. En el caso de la diabetes, ¿sí?, que hay un webinar entero que hizo Ángeles hace 2 semanas atrás, está subido en las redes para que lo puedan ver.
En el caso de la diabetes, de forma sencilla, hay dos tipos de diabetes, pero vamos a verlo de una forma muy simple, ¿sí? Una persona que tiene diabetes está bajo la vivencia emocional de que se encuentra a la defensiva constantemente, está como en un pie de guerra, ¿sí? Ángeles le llama como que es la enfermedad de la trinchera, ¿sí? Porque siempre está a la defensiva y siempre piensa que todos le están atacando. Entonces, ¿qué pasa con una persona? O sea, ¿qué hace la biología si una persona todo el tiempo piensa que todos la pueden atacar o que todos le pueden hacer algo? ¿Sí? Lo que va a hacer es lo siguiente, va a bloquear la generación de insulina. ¿Para qué? Para que toda la glucosa permanezca alta en la sangre. ¿Para qué? Para que si en algún momento esta persona es realmente atacada, realmente vulnerada por alguna situación, tenga toda la glucosa en la sangre para poder usarla, para poder usar eso como una respuesta de energía, para tener toda la energía disponible en la sangre para poder atacar a su enemigo, a su predador o poder huir de su predador. Entonces, por ejemplo, acá en la diabetes encontramos una lógica súper clara, ¿no? La lógica de la diabetes es, me quedo con toda la sangre llena de glucosa para poder atacar o defenderme de un invasor, de un agresor. Porque la vivencia mental de esa situación es, me pueden atacar en cualquier momento, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, esta lógica biológica tiene la parte de la mente y la parte de la reacción biológica. Y siempre hay una situación estresante, de desafío entre las dos, ¿sí? Vamos con otra, Ángeles. Bueno, acá tenemos un pequeño dibujito de Ángeles que hizo explicando un poquito la diabetes, ¿sí? En donde si yo cierro la insulina, toda la glucosa queda en la sangre lista para usarla si eso hace falta. Vamos al colesterol. Estudié mucho el colesterol porque me llamaba mucho la atención. Muchas personas tienen esta enfermedad y también no la pueden como... hemos visto con Ángeles que para algunos casos es muy complejo de llevarlo a valores normales, ¿no? Entonces, en el estudio del colesterol lo que fuimos viendo es lo siguiente. El colesterol, que sirve para muchísimas cosas en mi cuerpo, tiene una función muy, muy importante, que es la de darle estructura, ¿sí? Esto que ven acá, estos puntitos rojos, ¿sí? Es la bicapa de las membranas de las células. Todas las células de nuestro cuerpo tienen una bicapa. Esa bicapa es como la pared de la célula. Esa pared de la célula, entre otros elementos, se estructura fuertemente por el colesterol. O sea, lo que hace que una membrana celular tenga estructura, se pueda sostener, se pueda mantener rígida y permitir el intercambio que la célula necesita con el exterior, es el colesterol. Entonces, en la lógica que tiene nuestra biología es, ¿qué pasa si una persona todo el tiempo piensa, yo tengo que hacer todo solo, yo tengo que construirme a mí mismo solo, tengo que reconstruir mi familia solo? ¿Qué pasa que yo no puedo construir mi familia y no puedo construir mi vida solo, ¿no? Cuando una persona piensa que no puede construirse a sí misma, o no puede construir o reconstruir su familia, ¿sí? Lo que la biología le va a dar es mucho colesterol, porque para la biología el colesterol son como los ladrillos de todas las células. Entonces, cuando si yo no me puedo construir, o estoy estresado por no poder construirme en esa vivencia emocional y en ese pensamiento lógico, el cuerpo me va a ayudar dándome más ladrillos. Es decir, vos no podés construirte a vos mismo, vos pensás que tenés que hacer todo solo, no te preocupes, yo te voy a ayudar dándote más ladrillos para que vemos si de esa manera ya te sentís más seguro de construirte a vos mismo. Así que uno de los grandes aprendizajes del colesterol es aprender a hacer con los demás. Por eso es una de nuestras grandes creencias con Ángeles, que todo es mucho mejor hacerlo en red y hacerlo con otras personas. Vamos a ver un ejemplo más. Vamos a ver dos ejemplos más. Uno es el de la celiaquía. Bueno, en el caso de la celiaquía tenemos muchos casos decodificados con Ángeles. Tenemos más de 10 casos siempre frecuentemente son mujeres. En el caso nuestro son, creo que casi la mayoría mujeres, que han logrado revertir su celiaquía. La palabra clave en la celiaquía son la inaceptabilidad, la intolerancia, el rechazo y también la exclusión, ¿sí?
Generalmente cuando una persona vive celiaquía, ¿sí? El pan se asocia durante miles de años, los cereales son los que nos han podido dar sustento a nuestra vida, ¿sí? Y generalmente era la función padre o los hombres los que iban y trabajaban la tierra porque tenían más fuerza, y al trabajar la tierra podían producir los cereales. Entonces en nuestra biología quedó registrada que el pan se asocia con el padre. De hecho, pan, padre, tienen hasta una relación de palabras, ¿sí? Entonces, cuando yo pienso, si mi situación emocional, mi vivencia emocional es que para mí lo que hace la autoridad es inaceptable, no puedo tolerar lo que hace la autoridad, cuando siento una exclusión y una desprotección del clan por lo que la autoridad hace, siempre hay una situación con la autoridad, ¿sí? Mi biología lo que va a hacer es rechazar, en este caso, por ejemplo, el trigo, ¿sí? Va a rechazar el trigo, otras harinas, ¿sí? Y esa va a ser la forma de ayudarme. Si yo todo el tiempo le estoy diciendo, la autoridad es mala, la autoridad de tu familia es mala, no es aceptable lo que hace la autoridad o la función que cumple el padre en tu clan, es probable que nuestra respuesta automática a nuestra biología es una celiaquía, que es la respuesta de no aceptar este tipo de alimentos en nuestro intestino, ¿sí? Por último, vamos a ver el dolor de cabeza, que muchas veces, normalmente muchos lo tenemos, y la palabra clave del dolor de cabeza es la desvalorización intelectual. Durante bastante tiempo con Ángeles trabajamos par a par con una neuróloga que tenía muchos casos de personas con migrañas, con dolores de cabeza, con distintas situaciones de dolor de cabeza, porque hay muchos diagnósticos de dolor de cabeza. Pero en general, ¿sí? Como siempre les dije, estoy hablando siempre en general, los dolores de cabeza están relacionados con una desvalorización intelectual. ¿Qué pasa? Si yo todo el tiempo estoy pensando cómo resolver un problema, yo pienso, es como un esfuerzo, y es un sobreesfuerzo. Y cuando yo siento que mi intelectualidad no alcanza para solucionar un problema, llega un punto de esa situación que ya es, para mi biología es inaceptable que yo siga pensando, porque como dice el doctor Hammer, me voy a agotar y me voy a distraer. Y eso es peligro de muerte para nuestra biología. Entonces, ¿qué me va a hacer? Me va a decir, te doy un dolor de cabeza, deja de pensar, ya es suficiente, ya no pienses más. Y generalmente lo que terminamos haciendo es, ante el dolor de cabeza, ya no podemos pensar más y lo que nos queremos es ir a descansar, nos vamos a recostar, nos vamos a la cama, a un sillón y podemos como descansar. Esa es como la respuesta automática que tiene nuestra biología ante los conflictos estresantes de índole intelectual. Entonces queríamos compartirle estos ejemplos para que podamos ver cómo las situaciones estresantes, vividas en aislamiento, que gatillan emociones que no son expresadas, se terminan expresando por algún síntoma en nuestra biología. Y esto tiene una lógica total. Yo siempre me sorprendo, porque yo al principio decía, siempre funciona así. Y Ángeles me decía, nuestro cerebro es perfecto, no se equivoca. El cerebro es una máquina perfecta y toma decisiones siempre a nuestro favor. ¿Cómo vamos a pensar que la biología que nos mantiene por vida durante millones de años nos va a querer hacer algo en contra? ¿Sí? Así que por eso es que siempre tenemos que encontrar cuál es la lógica biológica positiva que tiene un síntoma y el aprendizaje que nos está trayendo. Así que en resumen lo que queremos compartirles es que las emociones estresantes que no expresamos quedan en la biología y favorecen a las enfermedades. Mientras más intensas son las emociones, más graves son los síntomas. Tomar conciencia de estas emociones ocultas nos favorecen en primera instancia a liberarlas, a sentir mucho más alivio, a darnos cuenta la manera individual de pensar y sentir y hacer los aprendizajes necesarios para cambiar y evolucionar a una mejor calidad de vida con quienes nos rodean, ¿sí? Entonces, las enfermedades no vienen a matarnos, vienen a que aprendamos quiénes somos, porque siempre en la base de una enfermedad hay una forma de pensar, sentir y hacer las cosas. Y como es nuestra forma de pensar con Ángeles, queremos invitarlos a que todo esto no quede en información, sino que quede en aprendizajes, ¿sí? Queremos invitarlos a empezar a aprender, a expresar lo que sentimos en acciones concretas, a buscar personas que nos puedan ayudar a hacer eso,
aumentar nuestra capacidad de aprendizaje, aumentar nuestras habilidades, no posponer la resolución de conflictos porque eso nos pone como un estrés crónico, aprender a lidiar con la incertidumbre para no pensar que la incertidumbre es mala, sino aprender que es parte natural de la vida, a tomar conciencia y acción cuando entro en estrés para hacer un aprendizaje de vida, y por último empezar a ver los síntomas como caminos de aprendizaje. Esto para nosotros es como la invitación más profunda, más importante, que todos los síntomas para nosotros son un camino de aprendizaje personal. Así que estas son las invitaciones a nivel de aprendizaje, porque todo síntoma no nos podemos quedar con la información nada más, sino que tenemos que hacer algo, y para curarnos tenemos que tomar la responsabilidad total. Con Ángeles hablamos de un paradigma de salud responsable. Eso quiere decir no echar la culpa de mis síntomas afuera, sino tomar toda la responsabilidad de mis propios síntomas y que el médico sea quien me ayude a poder curar mis síntomas. Pero la responsabilidad total de mis emociones y de mi forma de pensar que se relacionan con mi enfermedad dependen totalmente de mí. Así que bueno, ahora los dejo con Ángeles, que quiere hacerles una invitación especial. Otra invitación especial. Estábamos haciendo invitación a los aprendizajes, así que ahora lo que queremos hacer es otra invitación especial, pero la vamos a hacer la vamos a hacer solamente si están conformes con toda la información de valor que les acabamos de entregar y si están satisfechos con lo que les acabamos de compartir. Así que les pido que nos comenten en el chat si están contentos, si esto les ha sido de utilidad, para poder empezar a hablar acerca de esta invitación súper especial, y además tenemos 3 regalos para ustedes. No sé si los nombramos al principio. Algo comentaste buenísimo, porque llegó la hora de los regalos, pero ahora lo vamos a dar si están conformes con lo que vimos hasta ahora. Uy, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias a ustedes por estar. Los invito a que se queden hasta el final del webinar. Es para nosotros súper fascinante, ser útil para ustedes. Nos dedicamos a esto, trabajamos fuertemente, nos profesionalizamos todo el tiempo para esto. Así que el primer regalo para ustedes es que nos puedan dejar el número de WhatsApp, y a los que nos dejan su número de WhatsApp, lo que vamos a hacer con Dani, vamos a elegir a alguien en particular para que tome una sesión de cortesía con nosotros acerca de alguna enfermedad, algún síntoma o algún conflicto que ustedes vean que tiene estas tres connotaciones que habló Hammer, que nos contó Dani, que si ustedes tienen un conflicto que es inesperado, que lo están viviendo en aislamiento, y sobre todo que es agudo, ustedes nos dejan el número de WhatsApp y nosotros elegimos una persona para poder tomar una sesión y para que pueda ayudarse a sí mismo y para que pueda comprender por qué le pasa lo que le pasa, ¿sí? Para que pueda hacerse responsable de eso y poder ver cuáles son los beneficios de tomar conciencia y alivianar esas emociones. Así que bueno, les pedimos un número de WhatsApp, lo pueden ir dejando por el chat, y para los otros 2 regalos lo que les pido es que se queden hasta el final. ¿Y qué es lo que queremos mostrar con esta invitación? Lo que queremos mostrar es que podemos lograr un montón de cosas, así que vamos a ver, Dani, que podemos lograr. ¿Me pasa por favor la plaquita? Sí. Vamos a ver que con todo esto lo que les mostramos, lo que podemos lograr es que el autoconocimiento de un propio síntoma sirve para aumentar el manejo de lo que nos ocurre. ¿Qué significa eso? Vos imaginate que tenés una enfermedad o que tus hijos tienen un síntoma y que vos puedas conocer por qué o para qué te enfermaste. ¿Cuáles son las emociones que quedaron ahí ocultas, guardadas, sin resolver? Entonces lo que pasa es que cambiamos totalmente el foco. Entonces ya no estamos estresados con la enfermedad o con el síntoma, sino que ahora nos volvemos responsables de la emoción que lo ocasionó. Entonces se nos da vuelta o cambiamos completamente el foco y es muchísimo más orgánico de esa manera resolver los síntomas. Entonces lo que estamos hablando también es de aprender a manejar las emociones con inteligencia emocional. Lo segundo que podemos lograr es diseñar los aprendizajes y cambios que necesitamos para realizar nuestro bienestar personal. ¿Qué te queremos mostrar? Vos imagínate que con este segundo punto no vas a perder tiempo. Te imagínate que puedes diseñar los aprendizajes que necesitas justo.
no tenés que estar ni al tuntún, ni fijándote si este te sirve o no te sirve, sino que vas a poder aprender a saber qué es lo que necesitas específicamente aprender en ese momento en particular en tu vida. ¿Sí? Lo tercero que podemos lograr es desarrollar una educación emocional, y esto no solamente es para vos, sino que también que les sirve a los demás. Porque lo que hacemos cuando tenemos educación emocional, lo que decimos con Dani es que nosotros nos consideramos analfabetos emocionales, porque cuando hacemos ejercicio acerca de las emociones, a veces tenemos vocabulario para nombrar como máximo 10 emociones, pero tenemos registrados que tenemos como, no sé, 50 y pico de emociones que no tienen nombre, entonces nos consideramos analfabetos emocionales, y con el desarrollo de la educación emocional no solamente nos estamos beneficiando a nosotros mismos, sino que también les sirve a los demás, porque favorecemos a poder hacer versiones de nosotros mismos permanentemente. Entonces estamos cambiando y actualizando nuestras versiones, porque muchos de los cambios tienen que ver con las emociones. Y yo no puedo cambiar algo si no sé qué tengo que cambiar, si no le puedo poner un nombre, ¿sí? Lo cuarto que podemos lograr es el conocimiento de los funcionamientos de la biología para uno mismo y para facilitar a los demás. Así que nosotros pensamos que esta es una forma muy, muy orgánica de cuidarnos a nosotros mismos, de cuidarnos y protegernos a los demás, de trabajar en red, y sobre todo para aquellas personas que quieren ser líderes del desarrollo personal, también es un punto muy interesante para que se sigan desarrollando, capacitando y profesionalizando, porque sabemos que el autoconocimiento y el desarrollo personal, sabemos que es un viaje de ida y que es tan profundo como queramos que sea. Así que bueno, esto es lo que los invitamos a lograr. Entonces ahora la gran pregunta es ¿cómo vamos a lograr todo esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para lograr estos 4 puntos? Así que esta es la invitación, que lo que podemos hacer, nosotros con Dani estamos haciendo la formación de biodecodificación profesional, la estamos desarrollando en 6 meses, tiene 70 horas de formación con clases semanales y un fin de semana integrativo, y les quiero contar qué es lo que vamos a ver para que ustedes puedan interiorizarse y puedan saber a qué nos dedicamos. Y lo que vemos en el módulo 1 son las leyes biológicas, y el beneficio de aprender acerca de las leyes biológicas, que es todo lo que nos dejó Hammer, todo su legado, es aprender de dónde provienen las enfermedades, o sea, cómo transcurren en nuestro cuerpo y en nuestras emociones. Vamos a aprender a relacionar el cuerpo con las emociones, no solamente en vos mismo, porque va a ser súper didáctico, lo vas a poder ver en vos, en tu cuerpo, sino también para los demás. En el módulo 2, lo que vamos a desarrollar son los métodos de decodificación, así que vas a aprender unas herramientas súper poderosas para ir al hueso, como yo digo, o sea, vas a ir al hueso, a la emoción justa que está desencadenando esa enfermedad, ese conflicto. Así que como decimos en coaching, vas a descubrir el observador, ese juicio limitante, esa creencia limitante que hace que tu biología funcione de esa determinada manera. En el módulo 4 y en el módulo 5, fíjate que dice árbol genealógico, dinámicas familiares y configuraciones sistémicas de los síntomas. Entonces, lo que hacemos en el módulo 4 y 5 es ubicarnos más allá de lo individual, aprendemos a tener una percepción súper ampliada, entonces no solamente vemos lo que le pasa al individuo, sino que aprendemos a tener una mirada que va más allá de nosotros mismos, y podemos tener una mirada como global y total de lo que pasa en un conflicto, en un síntoma o en una enfermedad. Me parece que me salté el módulo 3, ¿no? El módulo 3, ¿sí? Lo que vamos a aprender es la decodificación de cada síntoma. Entonces vamos a aprender a relacionar algo súper importante, que creo que es el legado más importante de Hammer, que es, vamos a aprender a relacionar los tejidos, los órganos, los huesos, toda la parte de nuestro cuerpo, el pelo, los ojos, la sangre, con las emociones. Porque cada parte de nuestro cuerpo tiene codificado una emoción en particular, tiene un pensamiento, una creencia limitante relacionada, y en el tercer módulo lo que aprendemos es a relacionarlo. O sea, lo que aprendemos ahí es a empezar a hablar el idioma de nuestro cuerpo y aprender a escucharlo. Y por último, el sexto módulo, que son clases de integración. Como dijo Dani, nos encanta regalar información, pero sabemos que solamente la información no alcanza, que para poder aprender que necesitamos llevar esta información a la práctica,
que si no las llevamos a la práctica sabemos que quedó archivado ahí como tantos cursos hacemos, como tantos libros leemos, y no llevamos a la práctica, entonces quedan ahí en el aire y nosotros somos enemigos de eso, no nos gusta. Entonces el sexto módulo es una clase de integración, porque te vamos a acompañar a practicar, a que puedas poner el cuerpo, que yo sé que va a ser incómodo, que te va a dar vergüenza, y que vas a encontrar un montón de justificación para no hacerlo, y nosotros vamos a estar ahí como coaches para acompañarte, para practicar y practicar, porque sabemos que información no te va a faltar, sino que en el sexto módulo lo que va a hacer falta es que vos estés ahí practicando, aplicando todo lo que aprendiste para vos y para los demás. Así que bueno, si te quedaste al final de este webinar, te súper felicito y te súper agradezco por acompañarnos. Gracias por ser parte de esta red. Así que me queda solamente darte los 2 últimos regalos que te prometimos. Te prometimos 3. El primero, ya te dijimos que si dejabas tu WhatsApp íbamos a elegir una sesión personal. El segundo regalo es poderte brindar todo el material de lectura de este webinar, para que lo tengas en tu WhatsApp, entonces puedas ahí chusmearlo de nuevo, ver las diapositivas, revisar las decodificaciones que te mostramos, volverlo a leer, lo querés compartir, así que te regalamos todo el material de lectura del webinar. Y el tercer regalo es incluirte en un grupo de WhatsApp que tenemos, que es un grupo de red que se llama Aprendizaje Continuo, que estamos permanentemente subiendo información de valor, estamos compartiendo aprendizajes y te estamos dando las novedades de nuestras actividades. Así que si te gustó, me encantaría que me lo digas por el chat, que me des tu opinión acerca del webinar, qué te pareció. Así que bueno, por ahora estamos hasta acá. No sé, Dani, ¿qué te parece? No, solamente agradecer, un placer, preparamos esto con mucho amor, con mucho cariño, es lo que hacemos, es lo que amamos. Gracias, Ángeles, por hacer esto hoy conmigo. Un placer a quien nos quiera acompañar en la formación, estamos empezando prontamente, así que un placer va a ser a quien quiera emprender este camino con nosotros. Así que el que quiera recibir información o quiera hacer cualquier consulta, nos contacta, nos deja el teléfono en el chat y nos vamos a estar comunicando con ustedes y seguir haciendo cosas juntos. La próxima semana habrá nuevos webinars. Sí, Ya se van a estar enterando por las redes. sí, tenemos nuevos temas como madurez, hipertensión arterial, y si vos tenés ahí algún tema que te gustaría que desarrollemos, déjanos ahora en el chat tu sugerencia y lo vamos a tener en cuenta porque nos encanta. Estamos buscando motivos para hacer más. Bueno, muchas gracias, un placer estar con todos ustedes y bueno, esperamos verlos pronto. Así es, muchísimas gracias por participar. Cualquier consulta la van dejando en